Recordemos el ejemplo que vimos de la fuerza neta de una esfera sólida cargada sobre la parte de arriba, el hemisferio norte, tenía radio R, y obtuvimos la fuerza total utilizando el tensor de tensiones de Maxwell, que acá lo teníamos escrito de forma explícita dependiendo del campo eléctrico y sus componentes y el campo magnético también con sus componentes. Y luego la fuerza total se calculaba haciendo la integral en la superficie del volumen que nos interesa del tensor T de A. En realidad esto era el caso estático, si no tenemos otro término más. Pero lo que vamos a ver ahora es que esto mismo, el ejemplo, podemos tomar otra superficie o otro volumen, mejor dicho, que contenga la carga y vamos a ver que nos termina dando lo mismo. De hecho, vamos a elegir el plano XY como borde y el volumen va a ser Z mayor a 0. Este va a ser nuestro volumen. Y la superficie va a ser el plano XY. Y para cerrar la superficie podríamos poner un hemisferio en R igual a infinito. No estamos tomando toda la parte de arriba, pero ahí el campo eléctrico va a ser igual a 0. Así que no contribuye nada a eso. Vamos a necesitar el campo eléctrico de la esfera sólida afuera. Venía dado por esto. Así que E es igual a Q 4pi epsilon 0 R cuadrado en R versor. ¿Por qué nos interesa el de afuera? Bueno, porque la parte de adentro del borde, que sería el plano XY, ya la parte de adentro la tenemos hecha, es el disco. Así que nos interesa todo el resto, que es afuera, y viene dada con esta expresión justamente el campo eléctrico. Seguimos entonces los mismos pasos. Tenemos que ir a buscar el tensor de Maxwell, que lo tenemos acá. Otra vez solo nos importa esta parte. La parte de campo magnético es 0. Y como estamos en el plano XY, lo mismo que pasaba con el disco, solo nos va a interesar la componente Z. De hecho, acá tenemos la cuenta que hicimos para el disco y podemos utilizar por lo menos esta parte, el TZZ, que tiene esta fórmula, y no vamos a tener EZ por la misma razón que pasaba con el disco, si bien el E no era igual, pero el R versor sí era igual a coseno de phi X versor más seno de phi en inversor, es decir, que esto es igual a Q4pi epsilon 0 R cuadrado coseno de phi X versor más seno de phi Y versor. Lo cual significa que no hay componente Z. Y entonces cuando vamos a lo que habíamos hecho en el disco, este es Z, que este TZZ viene de poner ZZ en el tensor de Maxwell y nos queda de este término, eso es lo mismo que esto que está acá. No tenemos EZ, esto es 0, queda menos EX menos EY cuadrado. Esa es la cuenta que tenemos que hacer. Es TZZ igual a es epsilon 0 sobre 2 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Eso es lo que tenemos acá. Pero en vez de reemplazar con el campo eléctrico que teníamos para adentro, ahora es con el campo eléctrico que tenemos para afuera. Así que epsilon 0 sobre 2 queda ahí. Las constantes están iguales.
llamo constantes simplemente a lo que sigue siendo igual tanto en x como en y. Q4pi epsilon 0 r cuadrado. Y tenemos ahora sí, vamos a sacar un menos de factor común. Esto va a estar al cuadrado porque ambos están al cuadrado. Y queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Así que eso es 1. No hace falta poner nada. Así que el tzz es igual a menos epsilon 0 sobre 2 q 4pi epsilon 0 al cuadrado 1 sobre r cuarta. En cuanto al diferencial a, para hacer la integral de superficie, sigue siendo igual que el de el disco, que lo teníamos acá arriba, menos r dr de phi z versor, o sea, z versor hacia abajo, r dr de phi. Entonces lo que va dentro de la integral es t de a, la componente z. Sabemos las dos cosas, o sea, la normal está en z, y además la fuerza por un tema de simetrías tenía que estar apuntando en z. Así que esto es igual a epsilon 0 sobre 2 q 4pi epsilon 0 al cuadrado 1 sobre r cuarta y el diferencial a, que también está en z, que es r, tenía un menos, lo cancelamos con el menos del tzz, dr de phi, por lo que esto se puede cancelar y queda al cubo. Así que la contribución para el plano xy, o poner todo el z mayor a 0, es hacer la integral t de a, pero solo de la parte de afuera porque la parte de adentro ya la tenemos calculada. Hacer esa integral nos va a dar en la superficie epsilon 0 sobre 2 q 4pi epsilon 0 al cuadrado. Todo esto sí son constantes que salen afuera de la integral. Vamos a tener un 2pi de la integral en phi, de toda la vuelta, y hay que integrar sobre los radios de r hasta infinito de 1 sobre r cubo, que es lo que nos quedó al tachar. Así que esta integral es epsilon 0 sobre 2 q 4pi epsilon 0 al cuadrado. El 2 cancelemos con el 2, mantengamos el pi, y la integral de 1 sobre r cubo es 1 sobre r cuadrado con un 2 y con un menos, evaluado entre r e infinito. Así que evaluado en infinito se hace 0 y el menos de r se cancela con este menos y solo queda evaluar en r. Esto es epsilon 0 sobre 2. Bueno, el 2 ya se había cancelado. Y q cuadrado 4pi epsilon 0. Este cuadrado se va con este epsilon 0. Y este pi se va a ir con el cuadrado. Y nos queda un 4 al cuadrado. 1 lo vamos a dejar afuera y lo multiplicamos por el 2. Siendo que nos quede un 8. Y un r al cuadrado. Esta es entonces la contribución aparte del disco, con lo cual significa que tiene que darnos exactamente igual que la contribución del hemisferio, porque las dos cosas sumadas nos daban el total. Así que veamos cuánto nos había dado en el hemisferio. La fuerza en el hemisferio nos daba 1 4 pi epsilon 0 q cuadrado 8r cuadrado, que es efectivamente lo mismo que nos dio con todo el z mayor a 0. Las cuentas fueron más cortas por el hecho de que solo utilizamos TZZ y solo utilizamos TZZ porque el campo eléctrico apuntaba solo en X y en Y, y cuando vamos a la cuenta podemos ver que
al tener tzx y tzy, al tener z igual a 0, esto se iba en los dos casos, y el otro término, el delta de Kronecker, es el que se hacía 0 por tener distintos, así que el tzy y el tzx se hacían 0 y solo quedaba el tzz, cosa que no pasaba en el hemisferio porque ahí sí teníamos componente z de campo eléctrico, ya que el R reversor era todo esto y tenía z. Así que cambiar el volumen, a pesar de que contiene la misma carga, no tiene que haber otra carga ahí afuera, hizo que la cuenta se haga un poco más corta, un distinto camino en el fondo para este caso.